En las sombras de la sociedad, donde la ley y el orden suelen dar paso al secretismo y la crueldad, existen poderosos sindicatos del crimen que han dejado una huella indeleble en la historia. Hoy nos fijamos en las mafias más poderosas de 2023. Estas familias han dominado el arte de manejar sus recursos, intelecto y conexiones para navegar por el complejo entramado de la sociedad moderna. Desde los consejos de administración de las multinacionales hasta los pasillos del poder político, su presencia se deja sentir en todos los rincones del planeta. Pero lo que realmente distingue a estas familias no es solo su riqueza, sino su capacidad para dejar una huella indeleble en el mundo que les rodea. La mafia rusa. Sumergidos en las sombras del crimen organizado, nos adentramos en un mundo donde reinan el secretismo, la crueldad y el poder. La mafia rusa, conocida como Rossiyskaya Mafia en ruso o simplemente Bratva, que significa hermandad, surgió en la turbulenta posguerra de la Unión Soviética como una fuerza formidable y compleja en el submundo criminal. Este colectivo de elementos del crimen organizado hunde sus raíces en la historia de los antiguos territorios soviéticos y ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno global con un alcance que se extiende por todos los continentes. La historia de la mafia rusa se remonta al Imperio ruso, pero no fue hasta la era soviética cuando los Vorivsakone, o ladrones suegros, adquirieron importancia en los campos de trabajos forzados. Estas figuras se convirtieron en los líderes de los grupos de prisioneros, creando un intrincado código de honor que daría forma a la identidad de la mafia. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, la desaparición de Joseph Stalin y el colapso de la Unión Soviética dieron paso a una nueva era en la que floreció el mercado negro. En medio del vacío de poder y la inestabilidad de los gobiernos de las antiguas repúblicas, numerosos grupos criminales empezaron a aprovechar las oportunidades, dando origen a lo que se convertiría en una de las organizaciones delictivas más temidas y peligrosas del mundo. A mediados de la década de 1990, la mafia rusa había acaparado la atención internacional y el exdirector del FBI, Louis Freeh, la calificó como la amenaza más importante para la seguridad nacional de Estados Unidos. Con miles de grupos operativos, algunos de alcance mundial, la estructura de la organización era diversa. Sus miembros procedían de distintos entornos, ex-reclusos, funcionarios corruptos, líderes empresariales y personas con lazos étnicos o regionales comunes, todos unidos por el hilo conductor de sus experiencias delictivas. El impacto de la mafia rusa se extiende más allá de sus fronteras, y aunque persisten las disputas sobre la existencia de una red global organizada, expertos como Timur Lakonin, jefe de la Oficina Central Nacional Rusa de Interpol, reconocieron la presencia de delitos en los que están implicados antiguos compatriotas en el extranjero. El criminólogo francés Alain Bauer la describió como una organización criminal notablemente bien estructurada en Europa, que funciona con una precisión casi militar. Estableciendo paralelismos con la mafia italiana, la mafia rusa adoptó un modelo organizativo similar y se dedicó a una gama comparable de actividades delictivas. Sin embargo, el entorno único de la Rusia postsoviética ofrecía claras oportunidades de expansión. La corrupción política desenfrenada y el comercio de armas facilitaron su crecimiento, y los funcionarios del gobierno se entrelazaron con los sindicatos criminales. Los rusos también se aventuraron por vías menos convencionales, como el comercio de uranio, procedente del material nuclear soviético robado, y la trata de seres humanos. A medida que nos adentramos en la intrincada historia de la mafia rusa, se hace evidente que su legado es de poder, peligro y adaptabilidad. Su influencia sigue siendo una fuerza importante a tener en cuenta que nos recuerda las complejidades que rodean a los bajos fondos de la sociedad. Desde sus orígenes en los campos de trabajo soviéticos hasta su evolución, hasta convertirse en una potencia mundial, la historia de la mafia rusa es un testimonio del perdurable atractivo del poder y de lo lejos que algunos están dispuestos a llegar para conseguirlo. Las raíces de la delincuencia organizada rusa se remontan a la época imperial de Rusia, con sus orígenes en el bandolerismo y el robo a principios del siglo XVIII. En aquella época, la mayoría de la población estaba formada por campesinos empobrecidos, y los delincuentes que robaban a las entidades gubernamentales adquirieron una reputación similar a la de Robin Hood como protectores de los pobres, convirtiéndose en héroes populares. Con el tiempo, estos delincuentes formaron el Vorovskoy Mir, o mundo de los ladrones, creando un código de conducta basado en la lealtad mutua y la oposición al gobierno. A principios del siglo XX, incluso Joseph Stalin participó en actividades delictivas.
formando sus propios escuadrones armados y participando en diversas actividades criminales. Sin embargo, el panorama del crimen organizado se transformó significativamente durante el reinado de Stalin. Millones de personas fueron enviadas a los gulags, campos de trabajo soviéticos, donde poderosos criminales ascendieron hasta convertirse en suegros de los ladrones, o borami visakone. Estos criminales de élite se distinguían por sus intrincados tatuajes, que aún hoy utilizan los mafiosos rusos. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y el colapso de la Unión Soviética proporcionaron un terreno fértil para el crecimiento de la delincuencia organizada en Rusia. Cuando el país pasó a una economía de libre mercado, los grupos delictivos empezaron a hacerse con el control de diversos sectores, a menudo mediante tratos con información privilegiada, sobornos y la fuerza. La privatización de activos estatales propició el ascenso de poderosos hombres de negocios y organizaciones criminales que empleaban ejércitos privados para la protección y la intimidación. Los asesinatos por encargo se convirtieron en una práctica habitual para resolver disputas y hacer cumplir acuerdos. La internacionalización de la delincuencia organizada rusa se intensificó en la década de 1990. La caída de la Unión Soviética allanó el camino para que los grupos criminales establecieran puntos de apoyo en otros países, con la camorra en Italia y los cárteles de la droga colombianos entre sus colaboradores. Las políticas de Mikhail Gorbachev relajaron las restricciones a las empresas privadas, permitiéndoles florecer, pero el entorno caótico también marcó el final de la Unión Soviética. El colapso creó una atmósfera en la que las empresas criminales podían prosperar, a menudo con antiguos agentes del KGB y veteranos de la guerra de Afganistán, aportando sus habilidades a los jefes del crimen. Una de las figuras más significativas de la historia de la mafia rusa fue Vyacheslav Yaponchik Ivankov, que llegó a Estados Unidos en 1992. Rápidamente, estableció una operación internacional de narcotráfico, blanqueo de dinero, prostitución y conexiones con la mafia estadounidense y los cárteles de la droga colombianos. Su reinado marcó un cambio en la dinámica de poder y provocó violentos enfrentamientos con otros grupos delictivos. El crimen organizado ruso siguió expandiéndose por todo el mundo, infiltrándose en más de 50 países y contando con cientos de miles de miembros a principios de la década de 2000. La estructura de la mafia rusa se caracteriza por carecer de una jerarquía rígida, lo que le confiere una clara ventaja a la hora de eludir los esfuerzos de las fuerzas de seguridad por desmantelarla. El título de Vor es muy respetado y se otorga a individuos que demuestran excepcionales dotes de liderazgo, intelecto y carisma. La influencia de la mafia rusa sigue siendo poderosa, con varios jefes del crimen que ascienden al poder y otros que salen de prisión a lo largo de los años. Sus actividades siguen abarcando una amplia gama de actividades delictivas, desde el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero hasta la extorsión y la violencia. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden de todo el mundo por combatir su influencia, la capacidad de la mafia rusa para adaptarse y prosperar en distintos entornos ha consolidado su estatus de fuerza resistente y duradera dentro del submundo criminal. El conflicto entre Rusia y Ucrania provocó la obstrucción física de las redes delictivas, ya que los combates en primera línea y los puestos de control surgieron como obstáculos importantes. Además, la guerra encendió un fuerte sentimiento de patriotismo entre muchos ucranianos, incluidos los implicados en actividades delictivas. Los delincuentes que antes formaban parte de este submundo se vieron obligados por el sentimiento de nosotros contra ellos, lo que llevó a algunos a romper lazos con sus homólogos rusos y contribuir al esfuerzo bélico o a causas benéficas. Sin embargo, la dinámica criminal sigue siendo compleja. Mientras algunos delincuentes afirman haber cortado todos los lazos con los rusos y abrazado sus deberes patrióticos, otros explotan la guerra en beneficio propio. Los delincuentes pueden manipular su participación en la guerra para mejorar su imagen pública u obtener clemencia de las autoridades. La Yakuza, profundamente arraigados en el submundo criminal de Japón, los Yakuza, también conocidos como Gokudo, llevan mucho tiempo fascinando al mundo con sus intrincados códigos, rituales y perdurable presencia. Estos sindicatos transnacionales del crimen organizado, originarios de Japón, ejercen una compleja influencia en la sociedad y mantienen una reputación por su naturaleza de feudo organizado y sus prácticas únicas. Los orígenes de la Yakuza se remontan a su creación como grupos secretos con estrictos códigos de conducta y un sentido de la caballerosidad, ya que se refieren a sí mismos como Ninkyo Dantai,
que significa organizaciones caballerescas. La policía y los medios de comunicación japoneses, a petición de las fuerzas del orden, los llaman Boryokudan, que se traduce como grupos violentos. Sin embargo, sus actividades van mucho más allá del nivel superficial de estos nombres, y la Yakuza ha acaparado la atención por sus prácticas distintivas y su apariencia icónica. Los miembros de la Yakuza suelen ser retratados como individuos con el cuerpo muy tatuado y un atuendo poco convencional, que puede incluir fundoshi, kimonos o incluso trajes afilados de estilo occidental. Su apariencia distintiva sirve como marcador visible de su afiliación al sindicato criminal. La Yakuza también es conocida por su implicación en toda una serie de actividades delictivas, manteniendo una diversa cartera de empresas que se extiende más allá de las fronteras. A lo largo de su historia, la Yakuza mantuvo una presencia significativa en los medios de comunicación japoneses y amplió sus operaciones a escala internacional. Sin embargo, su número ha experimentado un drástico descenso a lo largo de los años, influido por las cambiantes oportunidades de mercado y los avances legales destinados a desalentar el aumento de miembros de la Yakuza, desde un máximo de 183 sin miembros y cuasi miembros. En 1963, la fuerza de la Yakuza se redujo a 400 miembros y 15.000 cuasi miembros en 2022. Uno de los factores que contribuyen a este declive es el envejecimiento demográfico de los miembros de la Yakuza. La reticencia de los jóvenes a unirse a sus filas ha provocado el envejecimiento de los miembros, más de la mitad de los cuales tienen 50 años o más. Esta tendencia al envejecimiento refleja el cambio de percepción de las generaciones más jóvenes hacia el crimen organizado y la evolución del panorama social de Japón. A pesar de estos retos, la Yakuza sigue participando en diversas actividades delictivas, lo que despierta la preocupación de los ciudadanos japoneses por la amenaza que supone para la seguridad pública. Aunque Japón no ha aplicado una prohibición estricta de la pertenencia a la Yakuza, se han promulgado medidas legislativas para frenar sus fuentes de ingresos y aumentar la responsabilidad por sus acciones delictivas. Mientras la Yakuza navega por los nuevos tiempos y los cambios sociales, su legado sigue estando profundamente entrelazado con la historia y la cultura de Japón. La enigmática presencia de la Yakuza, sus estrictos códigos y su compleja dinámica sirven de recordatorio de la intrincada relación entre el crimen y la sociedad, dejando una huella indeleble en el panorama criminal japonés. Los orígenes de la Yakuza están envueltos en la intrincada historia de Japón, surgida de las distintivas clasificaciones sociales de mediados del período Edo, 1603-1868. Este periodo dio lugar a dos grupos fundamentales que sentarían las bases de los sindicatos modernos de la Yakuza, los Tekiya y los Bakuto. Los Tekiya, a menudo conocidos como vendedores ambulantes, ocupaban uno de los estratos sociales más bajos durante el periodo Edo. Estos individuos se dedicaban principalmente a la venta ambulante de productos ilícitos, robados o de calidad inferior. Cuando estos vendedores ambulantes comenzaron a organizarse en grupos, asumieron responsabilidades administrativas relacionadas con el comercio, como la asignación de puestos y la protección de sus actividades comerciales. Durante los festivales sintoístas, incluso se encargaban de la seguridad de los puestos. Esto marcó el inicio de la transformación de la tequilla en una entidad jerárquica y estructurada. Dentro de la tequilla surgió una clara jerarquía, con el jefe, conocido como Oyabun, en la cima, y los miembros de la banda, conocidos como Kobun, en la base. Esta estructura jerárquica reflejaba la dinámica familiar tradicional, con el Oyabun como figura paterna sustituta y los Kobun como hijos sustitutos. Durante el periodo Edo, el gobierno reconoció oficialmente la tequilla, otorgando a los supervisores Oyabun un estatus similar al de los casi samurái, con apellido y el privilegio de llevar 2 espadas. Por otro lado, los Bakuto, conocidos como ludópatas, ocupaban una posición social aún más baja debido a la ilegalidad del juego durante este periodo. Dirigían pequeñas casas de juego en templos o santuarios abandonados en las afueras de las ciudades, y a menudo se dedicaban a la usura para mantener sus empresas. Tanto las casas de juego como los propios Bakuto estaban muy mal vistos por la sociedad. Es a partir de este grupo que la Yakuza adquirió gran parte de su indeseable reputación, e incluso el término Yakuza encuentra su origen en este contexto. A mediados del periodo, Edo se produjo un clima económico que alimentó el auge de los grupos Yakuza, compuestos por inadaptados y delincuentes. Estos individuos buscaban explotar los mercados locales, vendiendo productos falsificados o de calidad inferior.
aprovechándose de la floreciente clase mercantil. Sus orígenes distaban mucho de ser glamurosos. Les impulsaba la necesidad de sobrevivir y prosperar en un entorno difícil. Shimizu Jirocho, un famoso jefe de la Yakuza y héroe popular, encarnaba la intriga y la fascinación que rodeaban a la Yakuza. Su vida y sus hazañas se convirtieron en el tema de numerosas películas entre 1911 y 1940, consolidando su estatus como el Yakuza más famoso de Japón. El legado de los orígenes de la Yakuza perdura a través de ceremonias de iniciación que incorporan rituales tequila y bakuto. Aunque la Yakuza moderna ha diversificado sus actividades, algunos grupos siguen identificándose con uno de estos grupos fundacionales. Las raíces históricas de la Yakuza sirven como recordatorio de la complejidad de la delincuencia, la sociedad y la dinámica cultural, dejando una huella indeleble en el panorama delictivo de Japón. Las 5 familias de Nueva York. El término 5 familias ocupa un lugar profundo y perdurable en los anales de la delincuencia organizada, especialmente en el complejo entramado de sindicatos mafiosos italoamericanos que operan en el corazón de la ciudad de Nueva York. Estas 5 familias dominantes, Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese, han grabado sus nombres en la historia como pilares fundacionales del AMPA estadounidense. Sus historias, entrelazadas con luchas de poder, empresas criminales e influencias culturales, siguen cautivando la imaginación colectiva, tanto del público en general como de los medios de comunicación populares. Las raíces de las 5 familias se remontan a las secuelas de la Guerra Castellammarese, una intensa y mortífera lucha de poder entre Joe Masseria y Salvatore Maranzano, que dejó el panorama de la mafia fracturado y tumultuoso. En 1931, la facción de Maranzano orquestó el audaz asesinato de Masseria, creando un punto de inflexión fundamental que sentó las bases para la eventual formación de estas potentes familias. Guiado por el liderazgo estratégico de figuras como Lucky Luciano, Maranzano se dispuso a reorganizar la jerarquía de la mafia, designando a Luciano, Gagliano, Mangano, Maranzano y Profaci como las 5 familias que definirían una época. Esto marcó el inicio de su dinámica de poder estructurada, con jefes, subjefes, lugartenientes y soldados, una jerarquía que les impulsaría a la prominencia a través de sus actividades ilegales. Bajo las órdenes de sus respectivos jefes, estas familias afianzaron su influencia a través de una serie de actividades ilegales, que iban desde la usura, el juego y la extorsión hasta la monopolización de los sindicatos. La audaz autoproclamación de Maranzano como jefe de todos los jefes fue emblemática de su intento de establecer su autoridad dominante en todo el panorama mafioso. Originalmente conocida como la familia del crimen Maranzano, la familia Bonanno sufrió una importante transformación cuando Salvatore Maranzano fue asesinado en 1931. Joseph Bonanno asumió el liderazgo y la familia adoptó su nombre. Sin embargo, su trayectoria no fue nada sencilla. Aún así, la familia consiguió recuperar su posición en los bajos fondos de Nueva York, en gran parte bajo el liderazgo de Joseph Massino. Durante su mandato, la familia Bonanno protagonizó un regreso triunfal a la comisión, reafirmando su estatus como una de las familias criminales más poderosas del país. En el tapiz de las 5 principales familias de Nueva York, la familia Colombo emerge como la más joven, fundada en 1928. Procedente del contrabandista Joseph Profaci, que inicialmente gobernó sin oposición hasta la década de 1950, la historia de la familia Colombo está marcada por guerras internas y cambios de liderazgo. Su trayectoria estuvo marcada por una serie de acontecimientos tumultuosos, como la revuelta de Joe Gallo en los años 50, el asesinato de Joseph Colombo en 1971 y la lucha de poder desatada por el intento del jefe en funciones Víctor Orena de tomar el relevo del líder encarcelado Carmine Persico en 1991. Con un historial de liderazgo fluido y un número estimado de miembros de entre 90 y 110 personas, los territorios de la familia Colombo se extienden por Long Island, partes de Nueva York, Massachusetts y el sur de Florida. Las autoridades han señalado que, en comparación con sus homólogos, la familia Colombo está considerada la más débil de las 5 familias. La familia Gambino, que lleva el nombre de Carlo Gambino, hunde sus raíces en 1910 y sufrió varios cambios de liderazgo antes de que Carlo Gambino se convirtiera en su figura prominente en 1963. Tras las turbulencias de la Guerra de Castellammarese, durante la cual la familia mantuvo un perfil bajo, su suerte cambió en 1957 con el asesinato de su líder, Albert Anastasia, ostensiblemente orquestado por Carlo Gambino. Bajo su reinado,
La familia Gambino se convirtió en la más poderosa de las 5 familias. El relato de la familia Gambino también está entrelazado con el tristemente célebre John Gotti, uno de los capos más infames de la historia. Con un número estimado de miembros de entre 180 y 200 personas, la influencia de la familia se extiende desde Nueva York hasta Los Ángeles y Las Vegas. Sus actividades delictivas abarcan el chantaje laboral y de la construcción, el juego, la prostitución, el blanqueo de dinero y la extorsión, entre otros cargos. Fundada originalmente en 1931 por Charles Lucky, Luciano, y rebautizada posteriormente con el nombre de Vito Genovese, la familia Genovese es la más antigua y extensa de las 5 familias. Han ejercido su influencia no solo sobre sus propias operaciones, sino también sobre familias mafiosas más pequeñas, como las de Filadelfia, Búfalo y Patriarca. La familia Genovese, con unos 100 a 220 miembros y alrededor de 3.000 asociados, aprovechó las oportunidades modernas, utilizando la burbuja inmobiliaria e Internet para participar en actividades como fraudes hipotecarios y redes de apuestas ilegales. Su reputación de control y organización perduró incluso tras la muerte de su antiguo jefe, Vincent El Mentón Gigante, en 2005. A pesar de su evolución, la familia Genovese sigue siendo considerada la familia criminal más potente y estructurada de Estados Unidos, fundada por Gaetano Reina. A principios de la década de 1920, la familia Lucchese era un sindicato de perfil relativamente bajo que operaba principalmente en el Bronx, Manhattan y Nueva Jersey bajo su mandato y el de su sucesor, Tommy Gagliano. Sin embargo, fue bajo el liderazgo del subjefe Tommy Lucchese cuando la familia experimentó una importante transformación, convirtiéndose en una de las más poderosas de la comisión. Colaborando estrechamente con la familia Gambino, se hicieron con el control de la industria de la confección. Sin embargo, la tranquilidad de la familia dio un giro violento con el ascenso de Víctor Amuso, llevándoles por un camino de conflictos internos y luchas intestinas durante la década de 1980. Con un número estimado de miembros de entre 90 y 100 personas y más de 1.000 asociados. La historia de la familia Lucchese también está marcada por su buena dosis de informadores. En la década de 1990, varios miembros de la familia Lucchese acudieron a la policía, lo que culminó con la detención de toda la jerarquía y puso al descubierto el funcionamiento interno de la familia. En este intrincado tapiz de crimen, poder e intriga, cada una de las 5 familias contribuyó con su propio capítulo único, dando forma al paisaje del crimen organizado en la ciudad de Nueva York y más allá. Las 5 familias han trascendido la mera notoriedad criminal para dejar una huella indeleble en la cultura estadounidense. Sus historias han quedado inmortalizadas en películas emblemáticas como El Padrino, Buenos Muchachos y Donnie Brasco, que profundizan en temas como el poder, la lealtad y la traición. Programas de televisión como Los Soprano y Boardwalk Empire profundizan en las enigmáticas vidas de estos sindicatos criminales. La Cosa Nostra, la Cosa Nostra, el mundo oculto de honor y poder de la mafia siciliana. La Cosa Nostra es el apodo clandestino que encubre las operaciones de la mafia siciliana, también conocida simplemente como la mafia. Esta sociedad criminal, arraigada en la histórica isla de Sicilia, ha tejido un legado de poder, intriga y empresa criminal desde el siglo XIX. Aunque el término mafia puede evocar una sensación de delincuencia organizada, las actividades de la Cosa Nostra son mucho más complejas y abarcan una red de chantaje de protección, arbitraje de disputas y orquestación de acuerdos y transacciones ilícitas. En esencia, la Cosa Nostra opera a través de distintas unidades, denominadas familias, clanes o coscas. Cada familia ejerce el control sobre un territorio específico, a menudo una ciudad, un pueblo o un barrio dentro de una ciudad más grande, donde orquestan sus actividades delictivas. Sus miembros adoptan el título de hombres de honor, aunque el público suele referirse a ellos como mafiosos. Con el paso del tiempo, la influencia de la Cosa Nostra se extendió más allá de las fronteras de Sicilia debido a la emigración, dando lugar a bandas de estilo mafioso en regiones como Australia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Sudamérica. Estos grupos basados en la diáspora mantuvieron las tradiciones y métodos de sus antepasados sicilianos en diversos grados. El término Cosa Nostra es la denominación auténtica dentro del círculo íntimo de la mafia.
Joseph Valachi, un mafioso italoamericano, desveló este nombre durante su testimonio ante el Comité de Operaciones Gubernamentales del Senado de Estados Unidos en 1963. Valachi reveló que los mafiosos estadounidenses utilizaban el término Cosa Nostra para referirse a su organización, que significaba Cosa Nuestra o esta Cosa Nuestra. Sin embargo, el FBI, junto con los medios de comunicación, popularizó el término la Cosa Nostra. Curiosamente, en Italia se omite el artículo la al referirse a Cosa Nostra. El desertor de la mafia Tommaso Buscetta confirmó en 1984 que Cosa Nostra era empleado por la propia mafia siciliana. El término mafia, sostenía, era una mera invención literaria. Otros informantes, entre ellos Antonino Calderone y Salvatore Contorno, validaron el uso de Cosa Nostra entre los miembros. Al presentarse unos a otros, los mafiosos suelen decir que alguien pertenece a Cosa Nostra o la stessa cosa, la misma cosa, lo que significa parentesco dentro del mundo de la delincuencia organizada. A lo largo de su existencia, la mafia siciliana ha empleado diversos nombres para definirse, entre ellos la honrada sociedad. Entre ellos, los mafiosos adoptan los títulos de hombres de honor u hombres de respeto. Es esencial diferenciar la Cosa Nostra de otras entidades mafiosas del sur de Italia, como la 'Ndrangheta en Calabria, la Camorra en Campania o la Sacra Corona Unita y la Società Foggiana en Apulia. En sus inicios, Leopoldo Franchetti describió a la mafia siciliana como una industria de la violencia. Décadas más tarde, Diego Gambetta, sociólogo italiano, la describió como un consorcio de empresas privadas de protección. Caracterizó a los mafiosos como garantes de la confianza, afirmando que debido a la desconfianza inherente entre los sicilianos, estos suelen buscar la protección de la mafia en sus transacciones comerciales. El papel central de la mafia gira en torno a la resolución de disputas y la aplicación de acuerdos ilícitos mediante la violencia. A diferencia de la policía, la mafia sirve a clientes específicos que la compensan por salvaguardar sus intereses. La Cosa Nostra encarna una estructura distinta. En lugar de ser una organización centralizada, funciona como una coalición de bandas criminales autónomas que operan bajo una marca compartida. Esta coalición ejerce un control exclusivo sobre el mercado de la protección extralegal en sus territorios, distinguiéndose así de los delincuentes comunes. El término mafia proporcionó una identidad adecuada a esta clase de delincuentes violentos, y su distinción de los delincuentes comunes y corrientes de otros países era apropiada dado su carácter único dentro de la sociedad siciliana. Los hilos del honor, el secreto y el poder se entretejen para formar el complejo tapiz de la Cosa Nostra. Su narrativa muestra la intrincada interacción de tradición y evolución, legalidad y criminalidad, convirtiéndola en un fenómeno que sigue cautivando e intrigando a personas de todo el mundo. Imagínese en la Sicilia del siglo XIX, una tierra que está experimentando grandes cambios. El feudalismo, en el que la nobleza lo controlaba todo, estaba en vías de desaparición. Los ricos terratenientes vendían sus propiedades a la gente corriente, dándoles a probar la propiedad de la tierra. Así, el número de terratenientes pasó de 2.000 a 20.000 en 1861. Sicilia se unió al resto de Italia en la década de 1860, pero con esta unión legó una mezcla de problemas. La transición al capitalismo fue una lucha y no había suficientes policías para mantener la ley y el orden. Los delincuentes hacían su agosto y se necesitaba un nuevo tipo de policía. Apareció la mafia, no como la conocemos por las películas, sino más bien como grupos de protectores y solucionadores de problemas. Empezaron como compañías de armas que reunían a exbandidos y antiguos delincuentes para ayudar a proteger las propiedades de la gente. Estos primeros grupos acabaron convirtiéndose en la mafia, tal y como la conocemos. Al principio, la mafia ayudaba a mantener el orden en medio del caos. También se involucraron en actividades como el cultivo de cítricos y la cría de ganado. Protegían las frágiles plantaciones de cítricos del sabotaje y ayudaban a recuperar el ganado robado mejor que la policía. Alrededor de 1865, la palabra mafia se utilizó oficialmente para describir a esta sociedad secreta. Cuando el gobierno italiano trató de acabar con la creciente delincuencia, la mafia empezó a diversificarse hacia negocios más lucrativos, como el contrabando y, finalmente, las drogas. En la década de 1970 ya traficaban con cigarrillos y el tráfico de heroína se convirtió en una mina de oro para ellos. Estaban metidos en varios asuntos y su influencia se extendió.
Incluso cometieron atentados violentos para demostrar su poder y control, pero el gobierno contraatacó. El juicio Maxi de los años 80 juzgó a cientos de mafiosos, reveló sus entresijos y dio lugar a cientos de condenas. Esto marcó un punto de inflexión en la batalla contra la mafia. Sin embargo, la mafia contraatacó asesinando a jueces y funcionarios que se les oponían. Esto condujo a un periodo de violencia e inestabilidad. Sin embargo, también desencadenó una feroz represión por parte del gobierno, que condujo a la detención de poderosos capos como Salvatore Riina. En los últimos años, la influencia de la mafia ha disminuido, especialmente en el tráfico de drogas, donde otros grupos criminales tomaron el relevo. Aunque ya no son tan poderosos como antes, la mafia sigue metida en varios asuntos, desde el juego hasta la extorsión. Su historia está llena de giros, una batalla entre la ley y el orden, el poder y la justicia. Desde sus comienzos como protectores hasta su incursión en el crimen, la historia de la mafia siciliana es un cautivador viaje en el tiempo que revela la compleja interacción entre sociedad, crimen y búsqueda del poder. La mafia albanesa. La mafia albanesa, también conocida como delincuencia organizada albanesa o mafia shqiptare en albanés, constituye una red delictiva formidable y de gran alcance originaria de Albania o compuesta por individuos de ascendencia albanesa. La mafia albanesa, que opera en Europa, Norteamérica, Sudamérica y otros continentes, se ha ganado la reputación de participar en una amplia gama de actividades ilícitas. Desde el tráfico de drogas y el contrabando de armas hasta la explotación humana, sus empresas delictivas muestran un notable nivel de complejidad y adaptabilidad. En el centro de la influencia de la mafia albanesa se encuentra su intrincada asociación con la 'Ndrangheta, un poderoso sindicato italiano del crimen organizado. Esta alianza estratégica ha permitido a la mafia albanesa ejercer un control significativo sobre el mercado europeo de cocaína al por mayor, incluidos puntos clave de distribución como Londres. La mafia albanesa se caracteriza por la complejidad y diversidad de sus actividades delictivas y por su capacidad para llevar a cabo operaciones criminales sofisticadas y versátiles. En Albania, la mafia albanesa está compuesta por numerosos grupos familiares, con más de 15 familias prominentes que supervisan diversos dominios delictivos. Sin embargo, su impacto se extiende mucho más allá de las fronteras del país, como demuestra su alcance mundial, que abarca desde Oriente Próximo hasta Sudamérica. Los informes también indican una compleja interacción entre la mafia albanesa y las esferas políticas, lo que subraya su naturaleza híbrida, a caballo entre la delincuencia y la política. Mezclando atributos mafiosos convencionales con estrategias delictivas contemporáneas, la mafia albanesa opera como una entidad criminal polifacética. Su estructura interna se caracteriza por una disciplina estricta, jerarquías basadas en clanes y una tendencia a los matrimonios endogámicos que refuerzan la cohesión de la organización. Al mismo tiempo, la mafia demuestra una capacidad para las operaciones transnacionales, las empresas comerciales y una cultura de servicio criminal distintiva. Esta adaptabilidad ha facilitado la expansión de la influencia de la mafia albanesa más allá de Albania, permitiendo su integración con redes delictivas locales. En Estados Unidos, el concepto de mafia albanesa engloba a diversos grupos delictivos albano-americanos, algunos de los cuales están directamente conectados con sus homólogos europeos. Desde la organización Rudah hasta los Albanian Boys, estos grupos operan en el panorama estadounidense, con diversos grados de afiliación a la red más amplia de la mafia albanesa. A través de intrincadas actividades delictivas, conexiones internacionales y una naturaleza organizativa híbrida, la mafia albanesa se ha consolidado como un actor destacado dentro del espectro global de la delincuencia organizada. La mafia albanesa es un actor importante en el ámbito de la delincuencia organizada transnacional, y su influencia va mucho más allá de las fronteras de Albania. Esta poderosa red criminal ha establecido un entramado de redes de tráfico y actividades delictivas que se extienden por múltiples regiones, incluyendo el norte de África, Europa y más allá. Sus operaciones se caracterizan por la disciplina, la profesionalidad y las conexiones que le permiten colaborar rápidamente con otras organizaciones delictivas, tanto dentro como fuera de su red. La presencia de la mafia albanesa ha aumentado notablemente en Europa, donde países como Alemania, Bélgica, España, Grecia, Francia y Gran Bretaña han experimentado los efectos de sus actividades delictivas. Sus actividades abarcan una amplia gama de empresas ilícitas, desde el tráfico de drogas al contrabando de personas.
La colaboración con los cárteles de la droga latinoamericanos, que proporcionan un suministro constante de cocaína para su contrabando en Europa, pone de manifiesto el amplio alcance y la adaptabilidad de la mafia. Uno de los rasgos distintivos de la mafia albanesa es su arraigo en sistemas corruptos. La mafia ha aprovechado las debilidades de diversas instituciones, corrompiendo a funcionarios y oficiales para facilitar sus operaciones delictivas. Este nivel de corrupción ha convertido la lucha contra la influencia de la mafia en un reto complejo, ya que opera con cierto grado de impunidad debido a su manipulación de estos sistemas. La crisis migratoria en Europa es un ámbito en el que el impacto de la mafia albanesa se deja sentir con fuerza. La mafia ha establecido redes de tráfico en todo el norte de África y los Balcanes, controlando las rutas migratorias y los campos de tránsito. Su expansión por el norte de Francia ha contribuido al aumento de las travesías en páteras por el Canal de la Mancha. A cambio de facilitar el viaje de los inmigrantes a través del canal, la mafia los recluta para su creciente industria de la droga al llegar a su destino. La explotación de los inmigrantes y la combinación del tráfico de seres humanos con las actividades delictivas ponen de manifiesto el carácter despiadado y oportunista de la mafia. La influencia de la mafia albanesa no se limita al mundo real. También ha dejado su huella en diversos medios de comunicación. En el mundo virtual, la mafia albanesa ocupa un lugar destacado en el videojuego de 2008, Grand Theft Auto Warf, y sus paquetes de expansión. Esta versión virtual de la mafia albanesa opera en la ciudad ficticia de Liberty City, un reflejo de Nueva York. Actúan en distritos como Hove Beach y Little Bay, y se dedican a diversas actividades delictivas, como la usura, la extorsión, los atracos y el fraude con tarjetas de crédito. En la historia del juego, actúan como matones a sueldo de grupos criminales más poderosos, en particular la familia Ancelotti. En las primeras fases del juego, desempeñan el papel de principales antagonistas, hasta que las acciones del jugador conducen a la desaparición de su líder. A medida que avanza la historia, el jugador tiene la misión de desbaratar la asociación de la mafia albanesa con la familia Ancelotti mediante diversos ataques estratégicos. Fuera del mundo de los videojuegos, la mafia albanesa también ha inspirado argumentos en películas y series de televisión. La franquicia cinematográfica Taken presenta a una mafia albanesa ficticia especializada en el tráfico ilegal de sexo. La hija del protagonista es víctima de sus operaciones, lo que da lugar a una trama intensa y llena de acción. Estas representaciones en los medios de comunicación populares ponen de relieve el gran alcance de la mafia albanesa más allá de sus operaciones en el mundo real. Sirven como temas cautivadores para narraciones que exploran el crimen, la intriga y los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden para contrarrestar sus actividades. Desde las frías calles de Moscú hasta los bulliciosos mercados de Tokio, pasando por los vibrantes barrios de Nueva York, los escarpados callejones de Sicilia y los rincones ocultos de Albania, estos imperios criminales han navegado a través del tiempo, adaptándose y evolucionando en su búsqueda de poder y riqueza. Pero a medida que se desarrollan sus historias, uno no puede evitar verse arrastrado a la intrincada red de alianzas, traiciones y audaces operaciones. A medida que nos adentramos en el corazón de estos sindicatos criminales, somos testigos de la capacidad humana tanto para la creación como para la destrucción, para la camaradería y la traición. Si disfrutas con vídeos como este y te encanta enterarte de los crímenes más siniestros que se cometen en todo el mundo, no dudes en hacer clic en el vídeo que aparece en tu pantalla para echar un vistazo al mundo del crimen desde dentro.